buenas tardes. Gracias a todos por su presencia y bienvenidos a una nueva sesión de esta 8ª edición de las Jornadas de Filosofía de Grado, que en esta edición las hemos dedicado a las grandes preguntas de la filosofía. A lo largo de estas sesiones hemos abordado preguntas como quiénes somos, qué es la realidad, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es la inteligencia artificial. Las sesiones que se han desarrollado hasta ahora pueden verse en el canal de YouTube de la Casa de Cultura. Y en el marco de unas jornadas dedicadas a las grandes preguntas de la filosofía, nos parecía, aparte de un honor, muy apropiado poder contar con la presencia hoy aquí del autor de Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots, signos del narcisismo contemporáneo, Deusto 2026, de Marino Pérez Álvarez. Un libro más que recomendable y que aborda precisamente acaso una de las preguntas más importantes de la filosofía, la pregunta acerca de si lo que llamamos yo es una realidad interior autónoma o, por el contrario, es el resultado de prácticas sociales, tecnologías, culturales, etc. Y pasamos ya a saludar a nuestro invitado. Gracias, Marino, por haber aceptado esta invitación y por tu presencia hoy aquí. Sí, pues gracias a vosotros, a ti, Rafa, por usarme la invitación, y para mí es ciertamente pues un honor hablar aquí en la Casa de Cultura de Grado, donde he estado varias veces de público, y me encanta pues ser ahora oficiante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues paso ya a decir unas palabras sobre Marino. Marino Pérez Álvarez es psicólogo especialista en psicología clínica, fue catedrático de psicología en la Universidad de Oviedo hasta septiembre de 2022, es miembro de la Academia de Psicología de España. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado con una tesis dirigida por José Luis Pinillos. Ejerció como psicólogo clínico en el ámbito privado y como psicólogo escolar, aunque su actividad principal durante más de 40 años fue la docencia y la investigación universitaria. Su marco teórico combina el conductismo con aportaciones de la fenomenología y el existencialismo, sobre el trasfondo del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Desde esta posición critica la orientación dominante de la psicología contemporánea, especialmente su enfoque biomédico, dualista y cerebrocéntrico. Una línea central de su obra es la crítica a la psicología cognitiva, la neurociencia, la psicología positiva o la medicalización de los problemas de la vida. Frente a ello propone una concepción contextual de los fenómenos psicológicos entendidos como problemas de la vida situados en un entorno histórico y social. Es autor de más de 200 artículos en revistas científicas, más de 50 capítulos en libros colectivos, más de 20 libros como autor, coautor o coordinador, amén de prólogos, así como de tesis doctorales y proyectos de investigación dirigidos. Algunos de sus libros de más éxito son La invención de los trastornos mentales, Alianza Editorial 2007, El mito del cerebro creador, Alianza Editorial 2011, Las raíces de la psicopatología moderna, Pirámide 2012, Volviendo a la normalidad, Alianza Editorial 2021, Nadie nace en un cuerpo equivocado, con José Rasti, Deusto 2022, El individuo flotante, Deusto 2023. Y, por supuesto, el libro que nos convoca hoy aquí, Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots, signos del narcisismo contemporáneo, que el autor nos explicará enseguida un poco el motivo de este título. Y para acercar el libro al público, hemos optado por una presentación dialogada, al considerarlo un formato más dinámico que una presentación convencional. Iremos interrogando al autor sobre los principales capítulos del libro y diferentes cuestiones que sugieren estos capítulos. Y dicho esto, damos paso ya a las preguntas. Y para comenzar, una cuestión de carácter general que conecta con una anécdota que has mencionado, Marino, en alguna presentación previa, y es que el libro, según comentas, aparece ubicado en muchas librerías en la sección de sociología, ¿no? Tratándose de un libro de psicología. Entonces, ¿estamos ante un libro de psicología orientado al individuo o de sociología centrado más en grupos, sociedades o épocas, dado que al fin y al cabo aborda signos considerados propios de nuestra época, ¿no? Por puesto que estamos hablando del libro Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots, signos del narcisismo contemporáneo. Entonces, en la medida en la que
en la que se refiere a signos de una determinada época, si estamos ante un libro de psicología o de sociología. Bueno, pues estamos en un libro de psicología que hace un análisis de la sociedad, ¿no? Y donde se dice ahí signos del narcisismo, podríamos decir síntomas del narcisismo, ¿no? Entonces yo lo que hago es un análisis de la sociedad actual para entender a los individuos, ¿no? Para entender a los individuos es más importante la sociología, conocer a la sociedad, que propiamente conocer la neurociencia o el cerebro, ¿no? Y en ese sentido, pues están mirando más hacia la sociología que hacia el cerebro, como una manera de entender a los individuos. Para entender a los individuos hay que entender la sociedad en la que viven. Muy bien. La introducción del libro se titula La era del narcisismo normativo. ¿Qué es el narcisismo normativo? ¿Es un fenómeno meramente psicológico propio de sujetos individuales o un fenómeno sociológico propio de nuestra época? O ambas cosas a la vez, ¿no? El concepto de narcisismo normativo que se refiere a la introducción del libro, ¿no? El libro consta de una introducción, La era del narcisismo normativo, 4 capítulos que corresponden un poco con los nombres selfies, satisfiers, mascotas y robots. Y entonces, bueno, un poco la pregunta referente a esta introducción es ¿qué podemos entender por narcisismo normativo? Bueno, pues el narcisismo hoy día es casi más un atributo de la sociedad que de los individuos, ¿no? No está de más recordar que el narcisismo deriva del famoso mito de Narciso y Eco que nos transmite Ovidio en las Metamorfosis hace 2000 años. Y Narciso, pues como es conocido, quedó pregnado de su propia imagen, ¿no? Cuando se vio reflejado en el agua, en una fuente, y ya no pudo desprenderse, por decirlo así, de esa admiración, ¿no? Y además, lo único que recibía del mundo era el eco de sus propias palabras, ¿no? Quedó condenado a estar enamorado de su imagen y a no recibir más que las propias palabras que él profería, ¿no? Y este mito de Narciso parece que fuera una premonición, un antecedente de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales vienen a ser la fuente, el espejo y el eco donde los individuos, los usuarios más empedernidos de las redes sociales, digamos, se reflejan, ¿no? Y quedan admirados de su propia imagen en los selfies, ¿no? Subiendo la última foto filtrada, perfeccionada, etcétera, y esperando los likes. Así que entonces ese mito de hace 2000 años parece que estuviera prefigurando el funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Y en este sentido pues hablamos de un narcisismo ya como un rasgo cultural y social más que una característica de los individuos, ¿no? Como decimos, que tal persona es muy narcisista, tiene mucho ego, etcétera, pero yo me estoy refiriendo más bien a un narcisismo cultural que se traduce luego en los individuos, ¿no? De una forma casi ya normal y normativa, donde normativa quiere decir que ya es funcional y adaptativo ser un poco narcisista, ¿no? Cuidar mucho el perfil, digamos la imagen, impresionar a los demás, etcétera, ¿no? En parte ya lo has respondido, pero ¿qué caracteriza en términos generales a una era narcisista? ¿Y qué rasgos concretos se puede decir que definen a un sujeto narcisista? Bueno, un sujeto narcisista es alguien muy pendiente de su propia imagen, cara a producir la admiración de los demás y recibir la aprobación, alguien que se da mucha importancia, que cree que sus conocimientos, sus simpatías, sus relaciones son muy importantes y entonces deben ser reconocidas por los otros. Es alguien muy centrado en sí mismo, que se puede considerar con derechos y privilegios y que piensa más en él
digamos, que en los demás. Para un narcisista, pues los demás, la sociedad es su público, ¿no? Son los proveedores de alabanzas, de admiración, de likes, ¿no? Y una sociedad narcisista, pues es una sociedad que promueve todo esto casi como algo normal, ¿no? Como algo ya característico del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Así, por ejemplo, a los niños ya se les educa en casa, sobre la importancia de la autoestima, de que son especiales. En los centros escolares los niños son el centro del aula. En un aula entonces hay 20 y tantos centros y el profesor pues es alguien que está al servicio de los niños y de los estudiantes, casi como si fuera un camarero, ¿no? Que no puede corregirlos porque esto no fuera, digamos, no sé, a herir su autoestima y así, ¿no? Y luego las redes sociales, pues como un escaparate donde uno se proyecta y espera que los demás sean su público, pero esto no lo hace uno, sino que lo hacen todos, y entonces todos somos para los demás público y a la vez, en cierta manera, un poco narcisistas, ¿no? Muy bien. Y entrando ya en el primer capítulo del libro, que se titula precisamente Selfies, la apoteosis del narcisismo, y que está dedicado al selfie como uno de los grandes signos del narcisismo contemporáneo. ¿Por qué crees que surge un fenómeno como los selfies y qué análisis se hace en el libro sobre algo tan aparentemente inofensivo como los selfies? Sí. Bueno, los selfies, como es bien conocido, pues son las fotografías que uno se hace a sí mismo con el móvil y que eso le permite pues inmediatamente subirlas, colgarlas y ver cómo impresiona a los demás y recibir de los demás pues visitas y aprobaciones, ¿no? Entonces es un fenómeno pues nuevo porque deriva de 2008 en adelante o algo así, que supone que una tecnología que permite hacer eso es la que está influyendo en la manera en que los individuos se relacionan consigo mismos y con el mundo, ¿no? Y lo más llamativo de este fenómeno es que depende no de una necesidad previa que uno tuviera y que diera lugar a que los investigadores o quien sea buscaran la manera de satisfacer una necesidad previa. Nadie tenía necesidad previa de hacerse fotos continuamente, pero una vez que existe una tecnología que lo permite, se crea la necesidad, ¿no? Y entonces la tecnología crea la necesidad que ella misma satisface, ¿no? De acuerdo. Y entrando en el capítulo de los satisfiers, que se titula precisamente Satisfiers, el paroxismo del narcisismo, que es el segundo capítulo del libro, todos sabemos lo que es el Satisfyer y la revolución que supuso cuando apareció en el mercado. En principio podría parecer algo ajeno al narcisismo, precisamente por tratarse de una práctica, en cierto modo, privada e íntima. Entonces, ¿en qué sentido es un signo del narcisismo contemporáneo, algo que aparentemente es algo privado e íntimo, y qué análisis se hace de él en el libro? Sí. Bueno, todos los comportamientos, incluyendo los sentimientos y afectos, por privados que sean, están vinculados a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todo lo más privado y subjetivo de uno viene de fuera hacia adentro, no surge de dentro hacia afuera, ¿no? Y el caso de los Satisfyer, pues es un fenómeno en principio parecido al de los selfies, ¿no? Parecido en dos sentidos, ¿no? Los Satisfyer vienen a ser una especie de selfies sexual, ¿no? Una especie de autocomplacencia, de una satisfacción que uno se proporciona a sí mismo mediante un artilugio muy bien diseñado, muy cookie, muy suave, muy equipado con inteligencia artificial, que proporciona sexo solitario, ¿no?
de una forma imbatible, ¿no? Respecto de la autosatisfacción sexual, pues que siempre se ha realizado, etcétera, y que también siempre dispuso de los famosos vibradores, etcétera, ¿no? Pues de un aspecto pues más tosco, más fálico, menos presentable, digamos, a los demás, más privado, ¿no? Los Satisfyer no tienen esa forma fálica, tienen una forma pues muy como el teléfono móvil, ¿no? Muy suave, muy redondita, de un color rosa, etcétera, etcétera, que muchas usuarias, el Satisfyer está sobre todo pensado para las mujeres, pues no tienen dificultad en hablar de él, de llevarlo en el bolso e incluso exhibirlo, ¿no? Para mostrar lo autónomas, ¿no? Lo independientes que son en satisfacerse a sí mismas sin necesidad de una relación heterosexual, ¿no? Sin necesidad a los hombres en este caso, ¿no? Y en ese sentido, pues ata o conecta también con el narcisismo, ¿no? Es una autocomplacencia que también deriva de disponer de una tecnología que lo permite, y la propia tecnología pues crea necesidades que ella misma satisface, ¿no? Hay que decir también que los Satisfyer existen para los hombres, ¿no? En fin, adecuando pues, lo que tenga que ser adecuado, y contribuyen los Satisfyer pues a una especie de onanismo narcisista, podríamos decir, ¿no? Y eso pues tiene a su vez que ver con otro tipo de dispositivo inicialmente diseñado sobre todo para los hombres, que serían los sex bot, ¿no? Que a lo mejor sí, pues podemos comentar después, sí, pero complementa en masculino los robots sexuales, las muñecas de toda la vida equipadas con inteligencia artificial, complementan en masculino lo que los Satisfyer vienen a responder pues al sexo femenino. De acuerdo, en parte ya lo has respondido también, pero ¿hasta qué punto dispositivos como el Satisfyer ponen de manifiesto la capacidad de los fenómenos culturales y tecnológicos para penetrar y moldear la forma en que nos rodeamos, en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en la intimidad? Bueno, pues en el mismo sentido que apunté de los teléfonos móviles, ¿no? Para hacer selfies, ¿no? Muy a menudo los usuarios, ¿no? Las personas de nuestra sociedad tan avanzada y tan tecnológica, pues que dispone de cantidad de tecnologías, ¿no? Para nuestro servicio, nuestra comodidad, muy a menudo decimos que somos usuarios de herramientas que están a nuestra disposición, y es cierto, ¿no? Pero lo que no se capta con esta expresión es que esas herramientas nos usan a nosotros, ¿no? Y transforman nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos. Y entonces, los Satisfyer pues están influyendo la manera de reconcebir las relaciones sexuales según esta tecnología, pues pudiendo prescindir perfectamente del otro, algo que de forma natural y de forma tradicional, y en fin, no haría falta insistir en ello, es interpersonal, intersubjetivo. Una relación sexual implica una relación con otra persona, pues resulta que ahora esa relación prescinde de la otra persona y es de uno consigo mismo a través de una tecnología pues muy cookie que lo permite, ¿no? Y claro, eso altera a su vez pues la relación con los otros, y en la medida en que este tipo de prestaciones, de servicios, de autocomplacencia, pues es algo que tú te aplicas a tu gusto, pues deja de lado las relaciones con los otros, que siempre suponen un compromiso, un estar pendiente del otro, el negociar, el ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro que las tecnologías de las que disponemos
cambian nuestro mundo privado, por privado, subjetivo, íntimo que sea, ¿no? De acuerdo. Aludías a ello hace un momento en relación con los robots precisamente uno de los capítulos del libro se titula Robots, máquinas de empatía y máquinas espirituales, y está dedicado a los robots, sobre todo a dos tipos de robots: los robots sexuales o sexbots y los robots terapéuticos, ¿no? Diseñados para hacer más accesible, si se quiere, la figura del terapeuta a los pacientes. ¿Qué análisis se hace de ambos tipos de robots en el libro? ¿Por qué considerarlos un signo de narcisismo cuando parecen cumplir, en cierto modo, un tipo de ayuda, aunque sea a niveles muy diferentes, los sexbots y los bots terapéuticos? Sí, sí. Bueno, pues crean un tipo de nuevas relaciones, ¿no?, con los demás, con el mundo y con nosotros mismos, ¿no? Estas tecnologías, ¿no? Particularmente están desarrolladas en Japón, donde los robots sociales pues tienen una función muy importante en el cuidado de las personas, ¿no? Una sociedad envejecida que a su vez no dispone de cuidadores, pues surgen robots sociales que sirven para el cuidado de las personas, ¿no? Y nosotros en la vida doméstica pues estamos acostumbrados a tener robots, ¿no? La roventa o las aspiradoras no dejan de ser robots que hacen cosas por nosotros en el ámbito doméstico, ¿no? Pero con el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos tiempos, esos robots se han convertido en más sofisticados y en proveer pues más, digamos, más servicios, ¿no? Y yo analizo en el libro dos tipos de robots que atañen particularmente pues al narcisismo, ¿no? Y son los ya citados sexbot o robots sexuales, que no dejan de ser, como dije, pues las muñecas hinchables, las muñecas sexuales de toda la vida, pero ahora equipadas con programas que responden a lo que el usuario, típicamente un hombre, pues quiere, fantasea y desea recibir de una relación sexual, pero ahora ya no es con una mujer, sino que es con una muñeca que puede tener la apariencia de una mujer tal como él, digamos, la imagine. Hay muñecas que a primera vista apenas son diferenciables de una mujer que pudiera ser muy atractiva para el usuario. La verdad es que hasta hoy esos sexbot, ¿no?, esas muñecas sexuales, por muy equipadas con inteligencia artificial que tengan, pues pueden hacer poco. Todavía no tienen el desarrollo de andar, de deambular y de circular, digamos, por la vida, pero sí están equipadas anatómicamente de todo lo necesario para un tipo de relación sexual, ¿no? Y lo que las caracteriza a estas muñecas es que tienen programas que responden a las fantasías del usuario a su medida. Cómo quiere que sea la interacción, la relación con esa muñeca, si quiere que funcione como si fuera una mujer experta o una mujer novata que quiere ser enseñada, o que sea modosita, o que sea de una manera u otra, etcétera, ¿no? Y produce, pues, efectivamente, pues, un tipo de satisfacción sexual a la medida de las fantasías, sin nada a cambio, sin nada que negociar, sin estar pendiente del otro, y en este sentido, pues, seguramente uno de sus efectos va a ser el de promover cada vez más pues las fantasías machistas, subjetivistas, que uno proyecta pues ahora sobre unas máquinas que te satisfacen del todo sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Ahí en el libro se citan casos, efectivamente, de personas que viven, digamos, con su sexbot, ¿no? Y algunas personas, pues, con más de uno, que cumplen distintas maneras de
de responder, ¿no? Y en ese sentido, pues los sexbots son pues súper complacientes, súper gratificantes, pueden estar programados como para adorarte a ti mismo y contribuyen entonces al narcisismo, todo en función de la complacencia y admiración que recibe de los demás, ¿no? Y muy importante también en el libro es los robots que funcionan como psicoterapeutas, ¿no? Los chatbot terapeutas, ¿no? Que pueden hacer de psicólogo o psiquiatra, ¿no? De manera que ahora nos encontramos con robots, con programas diseñados para responder, para escucharte en relación con los problemas que uno presente, los mismos que uno presentaría a un psicólogo, pues los puede hacer ante su ordenador portátil, ante su teléfono móvil o ante su reloj, incluso si es un reloj equipado con inteligencia artificial como un móvil, de manera que uno tiene una interacción, una relación con un psicoterapeuta que es un programa informático, que es un algoritmo diseñado para responder a las preocupaciones, preguntas y dar soluciones a los problemas psicológicos que uno presenta, ¿no? Pero una característica de estos chatbots, como también los sexbots, pues es que están diseñados así por el entrenamiento del lenguaje, simulan muy bien el lenguaje natural. Para un usuario le va a resultar difícil, imposible, distinguir si está hablando con una persona real o hablando con un programa, ¿no? Entonces, son programas que simulan muy bien el lenguaje natural y la relación que puedas mantener con un amante o con un psicoterapeuta. Pero por esa construcción, los robots sexuales y los terapéuticos simulan casi mejor que lo podrían hacer los humanos la empatía, ¿no? La comprensión. Dan la impresión al usuario de que el chatbot terapéutico le comprende, tiene más empatía que una persona, que el psicólogo pues al que esté yendo o al que pudiera ir, ¿no? Y demás, ¿no? Y aquí lo impresionante es que se trata de una empatía fingida, simulada, que deriva de un algoritmo, de un programa que te devuelve las palabras que tú quieres escuchar, ¿no? Y entonces no es una empatía real, son máquinas de empatía. Y decir máquinas de empatía es como decir nieve caliente. Es algo contradictorio, pero el fenómeno es que uno tiene la impresión, la experiencia real de sentirse comprendido por una máquina que ofrece una empatía artificial, ¿no? Esta es la... Y bueno, y eso pues a la larga, como se está viendo, pues puede ser también decepcionante, porque tiene también sus límites, ¿no? Esta continua, empatía, pues fácilmente puede llegar un momento en el que el usuario se sienta ya, pues, no sé, decepcionado, ¿no? Y cuando llegue ahí, pues a lo mejor ya deja de servirle, de ayudarle como acaso le estaba ayudando, ¿no? Porque un chatbot terapéutico ciertamente no puede sustituir a un psicoterapeuta pues que tiene la empatía pues que corresponde a un ser humano, etcétera, ¿no? Y tiene las limitaciones también respecto de un chatbot pues que está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, que te responde de forma muy rápida,
etcétera, y los humanos pues tienen su demora, tienen que matizar, se cansan, no siempre están, digamos, tan prestos, pero a la larga a lo mejor también pudieran ser decepcionantes, ¿no? Y lo peor de todo es que estos chavos terapéuticos, pues como se prodigan en empatía, en supuestamente comprender al otro, en validar al otro, en afirmar al otro, nunca te llevan la contraria, sino siempre afirman, pues ya no sería la primera vez que alguien complica su vida precisamente por interactuar con chatbots demasiado aduladores, ¿no? Y se han dado casos en los últimos años, recientemente, etcétera, pues de personas que se han suicidado a resultas de un chatbot terapéutico que continuamente está afirmando lo que tú cuentas, ¿no? Si tú vas contando pues que la vida no tiene sentido, que mejor te quitas del medio, etcétera, y ese algoritmo te va confirmando y apoyando y adulando en ese sentido, pues te puede meter en más problemas que te soluciona, ¿no? Así que entonces demasiada empatía, máquinas de empatía, puede ser algo, aparte de artificial, algo ciertamente peligroso como se sabe, ¿no? De acuerdo. Profundizando precisamente en este tema de la empatía, en este capítulo y en presentaciones previas que has hecho sobre el libro, haces precisamente un análisis extenso sobre la inflación de empatía que caracteriza a nuestra sociedad y cuestionas en gran parte esta valoración actual que se hace de la empatía. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las principales causas de esta inflación de empatía y por qué crees que está sobrevalorada? De hecho, dices algo aparentemente paradójico, y es que a un médico no hay que exigirle necesariamente que sea empático, ni a un psicoterapeuta que sea empático, ¿no? Entonces, si puedes explicar un poco estos aspectos. Sí, es importante para mi argumento, para el argumento del libro, pues clarificar pues esto de la empatía, ¿no? Dado que es una cualidad humana, muy humana, la empatía, que creo yo que está sobredimensionada, ¿no? Que está demasiado venerada y puede, pues, efectivamente llegar a confusión, ¿no? O a efectos perniciosos, ¿no? Bueno, parto del hecho de que la empatía es una cualidad y un distintivo humano, ¿no? No sé si recuerdes la famosa película de ciencia ficción, Blade Runner, ¿no? De ciencia ficción, una película mítica, donde el motivo, el investigador, un detective, tiene que diferenciar entre humanos y androides, ¿no? Los androides en esa película son indistinguibles en fisonomía, en comportamiento, en todo, respecto de los humanos. Y lleva en esta película un test ficticio, pero un test, una manera de comprobar si una persona que no se puede diferenciar si es humanoide, un androide o es un humano de carne y hueso, pues le aplican este test, y es un test de la empatía, ¿no? Entonces la empatía sería el distintivo de un humano o de un androide, ¿no? Y entonces en este sentido pues parto yo para decir lo que voy a decir, que considero la empatía efectivamente como una cualidad y un distintivo del humano y de ser humano, ¿no? Una persona que no tuviera ninguna empatía, pues porque fuera un psicópata, ¿no? Un asesino en serie, pues podríamos decir que no es humano, o sea, que por falta de empatía, ¿no? Ahora bien, dicho esto, es donde quiero responder, digamos, a la cuestión de si acaso la empatía está sobredimensionada en nuestra sociedad, ¿no? Y creo que sí, ¿no?
la empatía está asimilada, yo creo que en nuestra sociedad, a ser buena persona, ¿no? De manera que alguien que no mostrara empatía, o que uno cree que no muestra la empatía necesaria para uno o para algo, pues fácilmente se descalifica como que no es buena persona o algo así, ¿no? Y por aquí empieza un poco esa sobrevaloración, ¿no? Y ciertamente muchas cosas en la vida pues pueden hacerse bien sin necesidad de empatía. Y muchas cosas pueden hacerse mal con mucha empatía, ¿no? Cosas que se pueden hacer bien sin empatía, pues serían lo que tienen que hacer pues los políticos, los funcionarios, los profesionales, pues en relación con las actividades que desempeñen. Hacer las cosas bien sin necesidad de que tengan empatía con la cantidad de personas distintas con las que tienen que relacionarse, ¿no? Y ahí viene pues el ejemplo al que te referías, ¿no? Uno cuando va a urgencias pues espera que allí los médicos, enfermeros, en fin, todo el personal de urgencias atienda a uno de la forma más competente, más profesional, etcétera, etcétera, pero no que tenga una empatía que empiece a sufrir contigo lo que te está pasando, que te abrace y que sea tan empático que deje de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Igual pasaría con un funcionario, ¿no? que te atiende en una oficina, una ventanilla, y tú le cuentas tu problema, y lo que te importa a ti, al usuario, es que te resuelva de forma diligente, competente, el asunto que tú quieras, no que desarrolle mucha empatía y se ponga allí a sufrir contigo y a reconocer lo que a ti te pasa, etcétera, ¿no? Ese sería el ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo muchas cosas buenas pueden hacerse sin necesidad de empatía, ¿no? Y también muchas cosas malas pueden hacerse con mucha empatía, ¿no? Supongamos ahora el político o el funcionario que está resolviendo ciertas tareas o te está atendiendo en un servicio y que precisamente pues resuelve en términos políticos o en términos de atención en función de lo que tú llores o en función de un caso particular que conoce y conoce como, digamos eso, pues lo mal que lo está pasando tal persona o tal situación social, y responde en función del caso que conoce, de lo que llora uno para presentar, digamos, su problema. Y si responde así en función de eso, pues posiblemente esté cometiendo alguna injusticia, porque a lo mejor hay otro en la fila que tiene tan o más derechos que el que está allí llorando, que digamos que y entonces estaría siendo injusto con otros, ¿no? O por poner otro ejemplo, ¿no? En el contexto de la educación, ¿no? de la crianza, ¿no? Los padres, padre o madre, los padres que sean muy empáticos con sus niños, ¿no? Y entonces, pues son tan empáticos, porque ser empático se entiende que es de buena persona y que hay que ser empático, sea como sea, etcétera, etcétera, pues que los padres son muy empáticos con los niños, y entonces pues no pueden quitarles algo, o ponerles un límite o dejarlos de jugar, etcétera, etcétera, porque si les dicen que no, pues acaso temen que tenga un trauma o que le pase algo, ¿no? Y entonces ahí la empatía, los padres que respondan porque son muy empáticos, puede que sean negligentes, puede que estén dejando de hacer algo que sería más relevante para la educación, la experiencia y la crianza del niño que continuamente ser empáticos, ¿no? Así que entonces no podríamos fiarnos de tanta empatía, ¿no? Demasiada empatía yo creo que también tiene que ver con una forma de control social, ¿no? Hoy día se lleva mucho, por decirlo así,
el ser víctima de algún trauma, de algún malestar o de algún sufrimiento, ¿no? Y alguien que cuente un sufrimiento fácilmente produce en los demás la obligación de ser empáticos, ¿no? De ni siquiera preguntarle o dudar o ayudarles de otra manera. Y en este sentido, pues yo creo que la empatía, digamos, también viene forzada por el sufrimiento, ¿no? Es el sufrimiento funciona a veces como un arma que obliga a los demás a ser empáticos. Y entonces tú controlas a los demás precisamente pues a través de un malestar, un sufrimiento que obliga a todos los demás digamos, a supuestamente entenderlo y no averiguar más acerca de lo que esté sucediendo, ¿no? No sé si lo habías respondido ya, pero ¿cuáles dirías que son las causas precisamente de esta inflación de empatía? Precisamente que las está generando la sociedad por esta sobrevaloración que hace de la figura de la víctima, a lo mejor. Sí, ciertamente, ¿no? Yo creo que hoy día ser víctima casi es digamos, lo más valorado, lo más heroico, ¿no? Hay un libro reciente de un filósofo francés, Pascal Bruckner, que se titula Sufro, luego existo, ¿no? Entonces, el sufrir convierte a alguien en víctima, pero ser víctima es alguien que tiene que ser reconocida respecto de quien tenemos que mostrar empatía, todos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con digamos, con el surgimiento de esta figura del victimismo, ¿no? Lo vemos en cantidad de contextos, cómo las personas se declaran víctimas de algo y al hacerlo así obligan a los demás a ser empáticos, a tener un reconocimiento, a ni siquiera averiguar las razones de por qué uno está de esa manera, ¿no? Y todo eso tiene a su vez que ver pues también con una característica de nuestra sociedad, pues del individualismo, del sentimentalismo, ¿no? Una característica que ya parece natural en nuestra sociedad es la importancia que tienen los sentimientos y las emociones, ¿no? Ciertamente los sentimientos y las emociones son muy importantes en la vida humana desde siempre, pero desde finales del siglo XX, es decir, desde hace 25 años, desde hace poco tiempo en términos históricos, pues el sentimentalismo se ha convertido en un apoderado de la sociedad, ¿no? Sentir es más importante que razonar, ¿no? Y también es más fácil sentir que razonar. Entonces los sentimientos pues se han sobrepuesto a la razón, a los conocimientos, etcétera, ¿no? Yo creo que todo esto no tiene una fecha precisa, pero sí tiene un hito, ¿no? Y yo creo que el hito de la muerte de Lady Di en 1997 marca casi una fecha, no una fecha precisa, pero sí un hito en este sentido, ¿no? La importancia que cobran los sentimientos para entender más allá del razonamiento y de las condiciones objetivas, pues las cosas que suceden, ¿no? Así que entonces la explicación del auge de la empatía pues tiene que ver con ese sentimentalismo del que hablo y de ese victimismo, digamos que se ha convertido pues en una figura predominante en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien. Pues habíamos hablado de que el libro estaba compuesto de 4 capítulos, Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots. Llegamos ya al último de los capítulos, el que se dedica precisamente a las mascotas y que titulas Mascotas, animales divinos religiosamente hablando, ¿no?
Dices que las mascotas, y en este sentido, las mascotas parecen en principio lo contrario del narcisismo, ¿no? Precisan cuidado, atención, responsabilidad. Sin embargo, en el libro se vinculan también al auge del narcisismo contemporáneo. ¿Por qué considerarlas, pese a ello, un signo de narcisismo a las mascotas? ¿Y qué análisis se hace de las mascotas en el libro? Y también si podrías aclarar un poco el sentido del título, ¿no? Mascotas, animales divinos. Bueno, pues una cuestión bien importante, ¿no? La que me planteas, ¿no? Incluyendo pues esa aparente contradicción, ¿no? Cómo es que nosotros cuidamos pues a las mascotas y sin embargo pues lo incluyo en un libro digamos sobre el narcisismo, ¿no? Cuando somos nosotros los que los centros, ¿no? del mundo, y que todos los demás como si fueran nuestros admiradores y cuidadores, ¿no? Bueno, es un fenómeno, digamos, complejo. Habría que empezar por decir que las mascotas fueron diseñadas por los seres humanos de la manera que son, desvalidas, de manera que necesitan nuestros cuidados. Nosotros cuidamos a las mascotas, pero previamente las hemos creado de una manera que necesitan nuestros cuidados, ¿no? Las mascotas fueron desarrolladas en el proceso de domesticación desde hace, no sé, 20.000 años los perros, 10.000 o 15.000 los gatos, etcétera, pero sobre todo pues en los 2 últimos siglos pues se han creado pues cantidad de especies de gatos y de perros que no existen en la naturaleza. Todos los perros que vemos con la variedad de razas que existen proceden de los lobos, de un mismo lobo, ¿no? Y entonces el proceso de domesticación tiene un parecido con el proceso de diseño tecnológico. Según se han diseñado tecnologías para nuestra complacencia, como el móvil, como los Satisfyer, los Sexbot, etcétera, etcétera, pues en cierta manera también se han diseñado animales, digamos, de compañía, pues de la manera que los tenemos, y de una manera que necesitan precisamente nuestros cuidados, ¿no? A fuerza de este diseño de la domesticación, pues muchos perros pues pueden tener enfermedades, pueden necesitar cuidados que no necesitarían en la naturaleza, ¿no? Así que habría que ajustar ese cuidado que nosotros hacemos con las mascotas, ajustarlo en el hecho de que esas mascotas fueron diseñadas de esa manera para nuestro servicio, entre cuyo servicio está pues ese tipo de cuidado. Pero previamente nosotros hemos castrado los gatos, hemos castrado los perros, los hemos sometido a una vida que no es la natural de su procedencia, y ahora efectivamente pues estamos en deuda, tenemos el deber de cuidar a esos animales, etcétera, pero ese deber fue a su vez pues producido por el capricho, muy a menudo también de los humanos, ¿no? Bueno, y dentro de esto, las mascotas, típicamente pues el perro y el gato, ¿no? Que son los que yo analizo y los que yo conozco y con los que todos estamos familiarizados, pues fueron diseñados, fueron domesticados, pues también para nuestra autocomplacencia, ¿no? No solo ya para nuestro servicio en la cantidad de funciones que han desempeñado, sino ahora para nuestra complacencia diaria, ¿no? Y en cierta manera, pues, no sé, las mascotas son seres vivos que
que nos adoran a nosotros, ¿no? Nosotros adoramos a nuestros perros y gatos, pero a su vez los perros y los gatos nos adoran a nosotros, ¿no? Más casi el perro que el gato, en el sentido de que el perro, respecto de su dueño, lo nombra el jefe de la manada, lo nombra como un dios, ¿no? Y entonces el perro tiene esa servicialidad y esa complacencia incondicional que nos está halagando, nos está mandando likes, por decirlo así, digamos, continuamente, ¿no? Y sin que a lo mejor nosotros, que somos cuidadores de los perros, sin siquiera nosotros que tengamos una cierta empatía con los perros, ¿no? Por cuanto que siempre nos reciben de una forma, digamos, con una alegría incondicional, etcétera, etcétera, y a lo mejor nosotros marchamos a continuación y lo volvemos a dejar pues horas y horas, digamos, en un contexto completamente distinto al suyo natural, ¿no? En el caso de los gatos pues es un poco distinto porque son más suyos y más independientes, y ellos están con nosotros, no son tan serviciales como los perros. Los gatos están con nosotros, pues de cierta manera cuando ellos quieren, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí yo relaciono las mascotas pues también con un cierto narcisismo, ¿no? En el sentido de que están a nuestro servicio, nos complacen, nos adoran, nos envían continuos likes, su relación con ellos es incondicional, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego entra el aspecto divino, ¿no? Son divinos las mascotas son divinas, religiosamente hablando, ¿no? Son divinas en el sentido de insuperables, de agradables, etcétera, etcétera, en el sentido corriente de la palabra, pero yo ahí doy un paso más y trato de entender que la relación que se tiene hoy día con las mascotas, de alguna manera tiene casi un sentido espiritual o religioso, ¿no? Entonces yo ahí en el libro invoco, como tú bien conoces, pues la teoría del animal divino de Gustavo Bueno, que es una teoría acerca del origen de las religiones, ¿no? Pues en tiempos prehistóricos, en tiempos del Paleolítico, ¿no? Cuando los humanos tenían que relacionarse con los animales salvajes, relacionarse de una forma inevitable, de una forma temible y de una forma a su vez también admirable, ¿no? Una relación de vida-muerte de los humanos prehistóricos con los animales salvajes, etcétera, ¿no? Y en ese tipo de relación, por un lado temible y por otro lado, digamos, admirable, con un ser real que es inteligente como los humanos, pero que no es humano y no es irreal como un espíritu o algo así, ¿no? Entonces, en esa relación primigenia, Gustavo Bueno cree mostrar, y yo estoy de acuerdo con ello, pues que es el origen de la religión, ¿no? Luego la religión dio muchas vueltas, etcétera, etcétera, y hoy día pues ya estamos en una sociedad que ciertamente no es muy religiosa, como lo fue antaño y como lo fue pues siglos atrás, ¿no? Vivimos en una sociedad pues secularizada, donde creer en Dios es ya una opción, ya no es algo común como hace unos siglos, que pues casi no es que fuera ni siquiera obligatorio, sino que estaba casi establecido de una forma natural, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, entonces hoy día nuestra sociedad no es religiosa en el sentido tradicional, es una sociedad muy acelerada por la tecnología, donde las relaciones con los demás pues están mediatizadas por los intereses, en fin, una sociedad de consumo, etcétera. Una sociedad así, pues muy un tanto deshumanizada, por decirlo así, ¿no? Pues bien, en ese contexto, pues la relación con las mascotas crea un espacio, digamos, único, que puede tener algún aspecto parecido a una relación primordial,
que uno tenía con la naturaleza, con, digamos, con los animales, y que ahora tiene con las mascotas, con esos animales, digamos, domésticos, creados a nuestra medida, digamos, serviciales y complacientes, etcétera, pues es un tipo de relación única que nosotros tenemos en un mundo acelerado como el nuestro, donde pues hay otro, digamos, un remanso, por decirlo así, de conexión, de serenidad, de paciencia. Tenemos con las mascotas más paciencia que tenemos con nosotros. Tenemos otro tiempo, un tiempo no acelerado, etcétera. Tenemos una conexión con las mascotas, como se dice, ¿no? Uno está conectado con su perro, con su gato. La mirada del perro y del gato nos produce una admiración y tenemos un contacto como no tenemos con ninguna otra cosa ni ningún otro ser, digamos, en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo digo que los animales domésticos, las mascotas, son divinos religiosamente hablando, ¿no? Y esta sería pues una idea, no sé, atrevida, audaz, ciertamente que necesitaría más explicación, no ya que la que estoy dando aquí, sino que incluso la que viene en el libro. Pero creo que en el libro también, digamos, explico algo muy complejo, como es la teoría del animal divino de Bueno, ¿no? Que es una teoría filosófica y antropológica, pues que tiene la complejidad de muchos saberes, ¿no? Que están ahí implicados, ¿no? Y Bueno no pensó el animal divino para entender las mascotas. Soy yo el que le estoy dando este giro, ¿no? Para contar una anécdota que te he escuchado en una presentación previa. Bueno, primero decir que Marino es de un pueblo de Tineo, y en una presentación previa dijo algo muy gracioso, que a mí me pareció muy gracioso respecto a las mascotas, y dijo que para alguien que viene de una aldea de Tineo, que ha convivido con animales, sí, animales de granja, etcétera, pues que escuchar hablar de mascotas que le resultaba repipi, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, me pareció gracioso. No sé si quieres comentar algo sobre esto, y no hay aquí a lo mejor quizás formas de sensibilidad muy diferentes que se van formando histórico-culturalmente en diferentes contextos, pueblo, ciudad, y que formas de sensibilidad que van cambiando, y que para lo que algunos una mascota es casi una persona y algo, como tú dices, casi sagrado, para alguien que a lo mejor criado en un pueblo y con una sensibilidad de pueblo, eso puede resultar repipi y recursi, ¿no? Pregunto. Sí, está bien esto que dices, ¿no? Yo, efectivamente, soy de Tineo, no lo dije antes por no darme importancia, pero bueno, el camino de Tineo está grao, ¿no? Y entonces todo lo que yo digo y he vivido en mi pueblo, donde me he criado con una casa de labranza, ¿no? Con vacas debajo y en fin, los humanos encima, y en fin, con cantidad de animales, tanto domésticos como no domésticos, circulando por ahí, que yo cito en el libro, pues para alguien de Grao esto es común, ¿no? O sea que entonces los que nos hemos criado en este contexto de un pueblo, de una aldea, rodeados de animales, el término mascota me resulta cursi, repipi y hasta repelente, ¿no? Yo ya de tanto usar el término mascota ya lo uso pues sin tartamudear, ¿no? O sea, o sin justificar nada, ¿no? Pero sí que me ha costado el usarla de forma cotidiana, el término, y bueno, y lo justifico pues también en el libro, ¿no? Y el término mascota pues tiene un origen no sé, muy distinto de esa relación que hemos tenido los que nos hemos criado entre animales. Pues se refiere es una palabra de origen francés que se refiere pues a algo así como un artilugio, como un sortilegio, algo que te puede producir suerte, ¿no?
no necesariamente es un animal, sino que las mascotas pueden estar asociadas pues a los equipos de fútbol, a las Olimpiadas, al Mundial, etcétera. Pues tienen sus mascotas que no son necesariamente animales, pero son artilugios, artefactos o lo que sea, que supuestamente dan suerte, ¿no? Y en el origen del término mascota, pues está implicada también esta idea, ¿no? de algo luminoso, ¿no? De algo casi sagrado, ¿no? Y que se tienen mascotas pues por la suerte que te podrían, acarrear, ¿no? Bueno, pero el caso es que el término mascota está ya, metido, naturalizado en nuestra sociedad en los últimos, 20 años, ¿no? Y ya está completamente naturalizado, ¿no? Y claro, esto marca, una gran diferencia respecto de los orígenes rurales, de los orígenes míos, pero casi el de toda la gente, ¿no? Pues que no es el haberse criado con animales, sino que estos animales pues fueron diseñados muy a menudo de forma caprichosa para el lucimiento del dueño. En la época aristocrática, cuando se crearon tantas razas de perros, para no sé, mostrar la diferencia y el gusto de unos respecto de otros, y hoy día pues ya de una forma pues muy común, ¿no? Entonces, claro, mascota pues suena muy bien en un contexto urbano, en un contexto donde se vive ya en sofás, donde nadie ha visto una vaca o un cerdo en persona. Yo he estado en un colegio en los años de 1970 en Loarca, en un colegio, en un internado, y allí había un compañero que nunca había visto un cerdo. Vamos, a mí me impresionó tanto de que alguien de la misma edad que yo, en el mismo sitio, nunca había... porque era de Gijón, no es que viniera de Marte o de otro planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que establecer ese tipo de diferencias, ¿no? Y como muy a menudo las mascotas hoy día pues funcionan pues también para, no sé, para la imagen social, para establecer relaciones de cariño y de empatía que a veces son difíciles de establecer con las personas, ¿no? Al fin y al cabo, las personas siempre tienen una opinión de nosotros, ¿no? Y el perro y el gato siempre no tienen opinión, o en todo caso siempre es favorable, ¿no? Es incondicional, ¿no? Y por aquí lo tendríamos que ver, ¿no? Muy a menudo se compran mascotas por los niños, se dice, ¿no? Los niños son los que quieren una mascota, se compran por el niño un perro, un gato, y está bien, no tengo nada en contra de eso, naturalmente, pero se hace eso porque se supone que va a enseñar al niño a tener empatía. Claro, pues la va a tener con el gato y el perro que es un cachorrillo y que su forma, su cara, están diseñados así, no siempre fueron así los perros ni los gatos, están diseñados así de esa manera para suscitar nuestro cariño, nuestro apego, nuestra admiración, etcétera, etcétera. Entonces se adquieren mascotas por los niños, supuesto que van a enseñar a los niños a tener empatía con los demás, ¿no? Que van a hacer a los niños mejores niños, mejores personas, ¿no? Y ciertamente no tiene nada que ver con eso, para nada. Tú puedes llevarte muy bien, faltaría más, con tu mascota, pero no quiere decir que tú seas más humano ni mejor persona con los otros. ¿Acaso te va a distanciar de los otros porque con tu mascota te llevas mejor porque nunca te critica, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta es un poco también una diferencia, un matiz que habría que establecer en todo esto, ¿no? A partir luego ya del negocio de las mascotas, pues las clínicas veterinarias, el esteticien, ¿no? de las mascotas, pues ya mueve realmente mucho, es un gran negocio, ¿no? Etcétera, ¿no?
aunque no sé si las mascotas, los perros, por ejemplo, pues tienen, en fin, habría que hablar de su futuro, ¿no? Pero ayer mismo he visto en un reportaje de periódico cómo están diseñando perros robot para pastorear, ¿no? Un diseño precisamente que se hace en León, ¿no? Que están creando perros robot, o sea que no tienen ni siquiera apenas tienen la apariencia de perro, tienen 4 patas, es un dispositivo, etcétera, pero que está siendo entrenado el algoritmo que mueve a esos perros para el pastoreo. Y no sé si el futuro de los perros pastores pues estaría, digamos, con los días contados, ¿no? Y en general las mascotas pues pueden ser, también lo digo en el libro, mascotas robóticas, ¿no? Entonces, si se diseñan como se van a diseñar, como ya está ocurriendo, perros y gatos, digamos, robot, pues ni siquiera necesitan alimentación, ni ir al veterinario y no van a morir, ¿no? Y entonces este es el mundo que viene, ¿no? Que es un poco triste, la verdad. Digamos, cuando artilugios para las relaciones sexuales, cuando, digamos, mascotas como sustitutos de las relaciones humanas, mascotas robóticas que van a sustituir a los perros, etcétera, ¿no? Es para pensarse un poco el mundo en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Hilando un poco con este último comentario que dices, precisamente sobre el mundo, o sea, el estado del mundo que se va formando precisamente con el auge de estos fenómenos, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos en qué medida estos fenómenos, entendidos como signos de narcisismo, no presentan un carácter ambivalente. O sea, en qué condiciones estas prácticas de autocomplacencia pasan de ser funcionales, porque quizás sí hay que reconocerles un margen de funcionalidad. ¿En qué condiciones pasan de ser funcionales a ser problemáticas? ¿Cuándo podríamos decir que se han vuelto problemáticas? El uso de selfies, el uso de satisfiers, la relación con las mascotas o con los robots. Sí, pues efectivamente tienen una ambivalencia, ¿no? Y no vamos a negar o a insistir en la funcionalidad, ¿no? Práctica que tiene la servicialidad que nos ofrecen, ¿no? Pero también tienen, pues eso, su lado oscuro, por decirlo así, ¿no? Y entonces ese lado problemático ocurre cuando nos hacemos dependientes de estos artilugios, ¿no? Dependientes del móvil para hacernos selfies, y entonces nos identificamos más con los selfies filtrados que con nuestra imagen en el espejo, ¿no? Al punto de no estar conformes con nosotros mismos e identificarnos con imágenes filtradas que llevamos al cirujano plástico para que nos cambie la cara, ¿no? Pues ya sería un aspecto problemático, ¿no? La dependencia que puede generar pues los satisfier o los sex bot, ¿no? ¿En qué medida vas a depender tu satisfacción sexual de ese tipo de artilugios en detrimento, a su vez, de la relación con otros, ¿no? Pues en las mascotas pues también pasa lo mismo, ¿no? Es una relación que tú mantienes con un ser inteligente, que es el animal, el perro o el gato, una relación incondicional que te admira a ti tanto como tú lo admiras pues a él, al animal, y puede hacerte pues dependiente de ese tipo de relaciones, en detrimento de nuevo de las relaciones con los humanos, que siempre tienen algo incómodo, siempre tienen una opinión, siempre hay algo que ajustar, no es incondicional. Si alguien estableciera una relación con su pareja, con su marido, su mujer, en los términos que establece una relación con un perro, sería una relación digamos inhumana, ¿no? Porque supondría la servicialidad de alguien, ¿no?
Entonces las relaciones humanas no pueden ser como las relaciones con las mascotas, pero si preferimos estas relaciones, pues también va en detrimento de las humanas, ¿no? Y luego, pues con los robots, pues claro, en la medida en que nos acostumbren a esa empatía que es artificial y que nosotros vivimos como real, en la medida en que prefiramos hablar con un chatbot que con un médico, con un psicoterapeuta, con un chatbot terapeuta que con un psicólogo, pues algo se está perdiendo ahí también, ¿no? En la medida en que un médico, un psicoterapeuta y un psicólogo no son sustituibles por las prestaciones de un robot, ¿no? Pero si nos acostumbran a tanta empatía, a tanta adulación y demás, pues puede dificultar en adelante la relación digamos, con las personas. Esto es lo que está pasando en las redes sociales con los niños que se han criado en un mundo de las redes sociales, ¿no? Que ya tienen dificultades para relacionarse cara a cara en tiempo real, pues con otros niños o con quien sea, porque están acostumbrados a emoticones, a frases hechas, a mensajes, a fotos, etc. Y entonces ya estamos viendo ahí pues cómo esas prestaciones tienen esa ambivalencia, pero más allá de la utilidad, pues está también algo siniestro y perverso que pueden producir, ¿no? Y de nuevo, pues yo creo que es importante destacar algo que ya creo que lo estoy repitiendo por tercera vez, y es que no solo somos usuarios de herramientas tecnológicas que nos prestan tantos servicios, sino que estamos siendo usados por esas tecnologías y que van a cambiar, no siempre para lo más deseable, nuestras relaciones, ¿no? Relaciones con los demás y relaciones con nosotros mismos, ¿no? De acuerdo. Hemos repasado 4 fenómenos del narcisismo contemporáneo. En el libro se habla de estos 4 signos, pero dado que estamos en una supuesta era narcisista, ¿qué otras prácticas, objetos o fenómenos se pueden considerar también como signos de narcisismo contemporáneo? De hecho, me estoy acordando que en una conferencia comentabas que al principio solo estabas dándole vueltas al tema de plantear un libro como este, y que solo considerabas el tema de los selfies, y luego fue surgiendo otro fenómeno, los satisfiers, luego finalmente fueron 3, y el resultado final fueron 4 signos, ¿no? Entonces, al hilo un poco de esto, ¿qué otras prácticas, objetos o fenómenos se pueden considerar también como signos de narcisismo? Pues efectivamente, muchos, ¿no?, que forman parte ya de nuestro contexto cotidiano y que ya no reparamos en ellos, pero que no dejan de ser signos o síntomas de este narcisismo social, ¿no?, que caracteriza pues a nuestro tiempo, ¿no? Ejemplos de estos, muchos, ¿no? Uno que se da en las prácticas educativas familiares, ¿no?, en la crianza de los niños, ¿no? Cuando los padres, como todos los educadores escolares también, les da tanta importancia a la autoestima, ¿no? La importancia que tiene la autoestima es, yo creo, que la antesala de este narcisismo, ¿no? De tener una estima de ti mismo sobre elevada, independientemente de tu mérito, de tu valía, etcétera, etcétera, ¿no? Educar a los niños en términos de que son especiales, se enseña a los niños a que son especiales, es, yo creo, que el primer paso en el narcisismo, ¿no? El perfil, ¿no? El tener un perfil y modificar y estar peinando continuamente el perfil, pues también va en esa misma línea, ¿no? El venderte como marca, ¿no? Uno ya es un empresario de sí mismo que tiene una marca y se vende como marca, y esa marca la tiene que lucir, la tiene que
digamos que exponer, etcétera. Bueno, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, pues Instagram, Facebook, TikTok, parece que fueran diseñadas por encargo para fomentar el narcisismo en el que estamos, ¿no? Las gafas, ¿no? Las gafas fashion, ¿no? Las gafas ya son hoy día una prenda de vestir más, pues a la moda, de una forma impresionante, ¿no? O sea, que ya para impresionar a los demás. Obviamente no son para ver mejor ni protegerte del sol única ni principalmente, sino para impresionar a los demás, ¿no? Las calles en las ciudades están pobladas de gimnasios, de tiendas, de tiendas para el cuidado del cuerpo, ¿no? De las uñas, peluquerías, etcétera, ¿no? Este tipo para hacerse tatuajes, etcétera, temas de estética, todo este tipo de servicios que forman parte de nuestra vida cotidiana, y que en los últimos tiempos, bueno, pues están más presentes que, digamos, que nunca. Yo utilizo la imagen de la Fórmula 1, ¿no? Vienen a ser como boxes donde se entra a preparar el cuerpo, la imagen, para salir otra vez a la calle y a competir en esta impresión que queremos dar a los demás, la admiración, etcétera. En la visibilidad, ¿no? Hoy todo el mundo quiere ser visible. Si tú preguntas a los niños en las escuelas qué es lo que más quieren es ser visibles, ser populares, ¿no? Algo que contrasta completamente con los tiempos en los que yo fui a la escuela en Tineo, donde lo más importante en la escuela era pasar desapercibido, ¿no? Y llamar la atención, digamos, para nada, etcétera. Ir siempre por debajo del nivel del radar, ¿no? Y ahora la visibilidad, empezando ya digo por las escuelas, pues es otro signo de este narcisismo, ¿no? Está entonces, digamos, los tatuajes, ¿no? Yo creo que gente por debajo de 40 años es casi difícil encontrar a alguien que no lleve tatuajes, ¿no? En algún sitio visible, semivisible, etcétera, ¿no? No tengo nada en contra de los tatuajes, estoy haciendo un análisis sociológico, psicosocial, pues del fenómeno, ¿no? Entonces los tatuajes son ya firmas, marcas de singularidad, con las que tú te muestras a los demás. Es ya insoportable tener, digamos, la piel, por decirlo así, en blanco, ¿no? Sin un signo, sin ninguna firma, ¿no? Y la piel es casi, diríamos, el órgano del yo, ¿no? Donde uno, digamos, se muestra a los demás, ¿no? Así que estos serían ejemplos que, bueno, por no hablar de estos fenómenos, el Terian, ¿no? Pues la gente que se identifica con animales y hace quedadas, ¿no? Bueno, y exige y espera que se le respete como, en fin, como el animal con el que se identifica. Pues es otro fenómeno hoy día, ¿no? En psicología, en psiquiatría, en psicopatología, habría que decir, pues también se ha establecido una tendencia que es enteramente nueva, inédita, nunca antes se dio algo así, ¿no? Y es la identificación con algún diagnóstico psiquiátrico, ¿no? En tiempos, hace décadas, la gente trataba de evitar, porque era estigmatizante, un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, de depresión, cualquiera. Cualquier diagnóstico era algo que
digamos, con el que uno no se identificaba y luchaba por, etcétera, ¿no? Pues hoy día, en particular, la generación que vive en las redes sociales, TikTok y demás, pues se identifica con un diagnóstico, quiere tener un diagnóstico, TDAH, espectro autista, dislexia, depresión, casi cualquiera de los diagnósticos más conocidos, etcétera, pues forma parte de una manera de identidad, ¿no? Y se exige a veces el diagnóstico que uno se hace también, el autodiagnóstico, casi como un derecho, como una forma de ser singular, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, estamos en una sociedad en la que parece una necesidad muy importante ser distinto, ser singular, tener alguna singularidad, aunque sea una categoría diagnóstica. Ciertamente lo que no se lleva en nuestro tiempo es ser normal, ¿no? O algún día puede que ser normal, en un sentido cotidiano, sea la manera de ser singular, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues, y ya por último, y como pregunta casi obligada, ¿qué se puede hacer cuando todo a nuestro alrededor nos empuja al narcisismo, ¿no? Hemos hablado precisamente de un narcisismo normativo, cultural. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a las condiciones de este narcisismo normativo y cultural? ¿Qué estrategias podemos adoptar para no dejarnos atrapar por este narcisismo que nos envuelve por todas partes? Sí. Bueno, después de todo, de haber dicho todo lo que hemos dicho, pues no todas las personas ni todos los contextos, digamos, son narcisistas. Todavía hay relaciones humanas y hay personas pues que viven, digamos, sin estar condicionadas o lastradas, ¿no? por esta visibilidad, por reclamar digamos, la admiración de los demás, por impresionar, ¿no? Yo creo que existen contextos de relaciones, de amigos, de familiares, etcétera, pues que no están envueltas por este narcisismo, que sin embargo es la atmósfera general, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa que sería bueno, para supuesto pues que no estamos conformes con esta deriva de la sociedad, pues sería, no sé, empezar por ser conscientes un poco de esto que ya es tan cotidiano, ¿no? El libro mío, pues en cierta manera trata de analizar 4 fenómenos sociales muy cotidianos, muy normalizados, y fíjate cuántos más podríamos haber incluido ahí, que nos pasan desapercibidos, pero ver en ellos pues una deriva de nuestra sociedad, ¿no? Una deriva en la dirección del individualismo, del subjetivismo y del narcisismo, que va en detrimento de la relación con los otros, de pensar más allá de nosotros mismos. Freud concibió el narcisismo como algo primario, algo que se da en los primeros años de la vida, donde el niño está fusionado con los objetos que le rodean, etcétera, pero el desarrollo psicológico, de acuerdo con esto, sería el de ir separándose cada vez más uno de sí mismo y entrar en la relación con los objetos, con los demás, y desprenderse de sí mismo, ¿no? Y lo que parece que caracteriza hoy día lo más normal de nuestra sociedad es pues estar vueltos sobre nosotros mismos, ensimismados, mirándonos el ombligo, ¿no? Y entonces ser conscientes de esta deriva, y si es que no estamos conformes con esta deriva, pues algo habría que ir cambiando, ¿no? Empezando acaso con la crianza de los niños, ¿no? Pues esa sobreprotección, esa empatía mal entendida, esa autoestima, digamos, gratuita, independientemente de ningún mérito,
pues yo creo que serían cosas que se podrían ir corrigiendo, ¿no? Y a su vez, bueno, pues tener una idea un poco crítica de nuestra sociedad, ¿no? Al analizar estos fenómenos, yo he querido mantener el término narcisismo porque el narcisismo tiene un cierto aspecto peyorativo y es el que quiero precisamente que esté asociado a fenómenos que son tan naturales, tan ubicuos y incluso tan venerados como estos que analizamos, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Antes de dar la palabra al público, quería preguntarte si quieres añadir alguna cosa más o si no ya damos la palabra al público. Sí, nada, yo encantado ya para escuchar preguntas, comentarios, objeciones. Perfecto, pues nada, os pasamos la palabra y si alguien quiere preguntar alguna cosa. Incluso Joaquín. Sí. Bueno, a mí una cosa que estaba escuchando mucho de lo que es el narcisismo, enfocado yo ahora en la juventud, ¿no? Voy a hablar un poco, ¿no? En esto de las redes sociales, porque yo tengo un chico, bueno, joven, ¿no? Un hijo, y es verdad que, vamos, es abrumador aquello, ¿no? O sea, dices, Dios mío de mi vida, ¿no? No lo es. Pero sí que veo que, aparte de que haya ese narcisismo, creo que, y luego lo de la empatía, no sé, todo por lo que hemos hablado de, o sea, por lo que se ha hablado de la empatía, como mal dirigida o mal... Pero también eso, pienso que hay narcisismo, pero luego también hay una cosa que yo veo ahí que no se ha dicho, que no es que sea, más veo que es baja estima, o sea, por eso a lo mejor hay ese problema, porque hay un narcisismo, ellos ¿cómo se dice esto? Se relacionan con eso, se sienten parte de ello y al final realmente, bueno, parece un narcisismo, pero es una baja autoestima escondida. Eso es lo que a mí me parece un poco, o sea, ya llega un momento en el que, incluso antes de las redes sociales, también en nuestra época, ahora tengo 54, pues no había esas redes sociales, pero sí que había esa sociedad en la que te imponía que tenías que ser casi perfecta, o sea, las modelos, las veías en las revistas, no había las redes, pero había eso, ¿no? O si no llegabas a los 40 años y te habías casado, era, vamos, no sé, algo raro, ¿no? Y yo creo que eso sí que está ahora en otra época, pero sí que yo siento que las chicas, por ejemplo, el mío es un chico, ¿no? Pero sí siento por las amigas y tal, que ellas mismas se están criticando en el sentido de no soy como esta, no soy como la otra y tengo que ser perfecta, ¿no? Por eso luego también hay cada vez más peluquerías, tal, que si las uñas, que si los piercings, que todas esas cosas. Es como, necesito ser parte de ese grupo porque ya se me está escapando, ¿no? O sea, el ser natural, el no querer ir maquillada o el ir así, es casi como que qué rara es esta persona, ¿no? Porque no se cuida, parece que como que no te cuidas, ¿no? Y yo creo que se está centrando más en lo que es el físico, la apariencia, que siempre ha sido así, pero sí que no solamente es narcisismo, yo creo que también hay ahí algo que es más que tú querer decir a tu hijo que tenga autoestima o esas cosas, pues yo pienso que también hay algo que ahí está escondida en la baja autoestima que ellos, o sea, eso todo les está creando una baja autoestima, eso es lo que yo pienso, no sé. Sí, yo sí, de acuerdo. O sea, veo bien interesante esa cuestión. O sea, que casi también la tomo como un comentario y un buen resumen de lo que yo estaba diciendo. Y lo que tú añades o lo que tú preguntas ahí es pues, el papel de la autoestima y cómo que acaso la baja autoestima pueda estar en la base pues de estas tendencias de la apariencia, de la perfección que nunca se alcanza, etcétera, ¿no? Es una cuestión bien importante. Tendré que responderte sin la debida matización, que es más complejo que lo que yo puedo decir así sobre la marcha, pero yo creo que también el término y el concepto de autoestima yo creo que debe ser también revisado como el de la empatía, ¿no? Como el de la empatía, ¿no? Yo creo que también está sobredimensionado y funciona muy a menudo como un mantra, ¿no?
por el cual se trata de explicar, pero cuando en realidad no explica nada, y entonces pues habría que revisarlo. Pero estoy bien de acuerdo con el planteamiento que has hecho, ¿no? ¿En qué medida entonces es la autoestima la causa de todo esto? Pues yo no lo veo, o sea, no veo que tenga un papel causal, ¿no? Yo creo que la autoestima baja, si es que hablamos así o esa es la experiencia que pueda tener alguien. La autoestima es más bien la consecuencia o el resultante de que tú no estás triunfando u obteniendo las cosas que te proponías o que la sociedad te proponía o que tú te podrías alcanzar, ¿no? El problema de la baja autoestima no es por lo que el Sporting de Gijón está sin poder subir y por el que el Oviedo va a bajar a segunda, ¿no? La baja autoestima del Sporting y del Oviedo, si midiéramos eso, es resultante de lo mal que van en la tabla de clasificación y en la liga. No sería la causa de que estén así. La causa de que estén así pues tiene que ver con el esfuerzo, jugadores, valía, en fin, toda una serie de condiciones objetivas, ¿no? Pero a la gente en nuestra sociedad le gusta invocar la autoestima como si fuera la causa de las cosas que le van mal y como si hubiera algo así como una bomba que insuflara autoestima, ¿no? No es la primera vez que yo oigo a la gente que envía a su hijo o su hija al psicólogo para que le suba la autoestima, ¿no? Como si el psicólogo tuviera una máquina de inflar autoestima, etcétera, que no, digamos que no existe así, ¿no? Y entonces, si hablamos de la autoestima, yo creo que ya estamos hablando un poco del narcisismo, ¿no? Si el narcisismo tiene esa ambivalencia, ¿no? Tiene la ambivalencia de sentirse uno grandioso, de sentirse uno poderoso, acreedor de parabienes, de admiración y likes, ¿no? Pero también el narcisismo tiene la ambivalencia de ser grandioso, sentirse uno grandioso, pero al mismo tiempo ser dependiente de la admiración de los demás, ¿no? Sentirse uno muy seguro de sí mismo y al mismo tiempo ser muy sensible, digamos, a las críticas o a que algo no te salga bien, ¿no? Así que entonces yo la autoestima no la situaría, digamos, como causa de todo esto, sino a todo más como consecuencia de este funcionamiento, ¿no? Y lo que tendríamos acaso que cambiar o revisar, pues es este funcionamiento en el que nos ha metido nuestra sociedad, del que es muy difícil salir, y desde luego menos para un adolescente que está camino de ida, no está de vuelta de nada, ¿no? Está camino de ida y entonces tiene que funcionar incluso de una forma un tanto narcisista. Tiene que cambiar de perfil, el perfil en las redes tiene que venderse, tiene que ser visible, tiene que ser popular, tiene que funcionar de acuerdo con eso. Es muy difícil sustraerse de esa tendencia, pero no sería, digamos, la falta de autoestima, digamos, la causa de eso. Yo creo que la autoestima forma parte más bien del problema, ¿no? Y no sé cómo se podría ser acaso más realista, ¿no? El problema de la autoestima se solucionaría con esta fórmula, ¿no? O sea, la autoestima es igual a éxitos partido por aspiraciones. Si tienes muy pocos éxitos y muchas aspiraciones, te va a dar negativo. Pero si tú aumentas los éxitos, y aumentar los éxitos en las cosas en las que
te importan, implica esfuerzo, entrenarte, practicar, irte bien en esto o otro, entonces aumentas los éxitos y reduces las aspiraciones a lo justo, pues tu autoestima aumentaría, ¿no? Entonces el problema de nuestra sociedad es que fácilmente uno va a tener pocos éxitos porque tiene demasiadas aspiraciones y expectativas que se le prometen, que le promete la sociedad, sin apenas esfuerzo, porque eres especial, porque eres tan listo y eres único, pues que las cosas tienen que caerte, digamos, de suyo, ¿no? Entonces, esta fórmula, que no pretendo que sea matemática, pero sí irónica, serviría también pues para enseñar a las nuevas generaciones en esta perspectiva, ¿no? Tanto en el contexto familiar como también digamos, en el escolar, ¿no? En las escuelas se han suprimido las calificaciones, el aprobar, suspender, no corregir con rojo porque supuestamente es muy... etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es realista respecto de lo que los niños, cuando salgan de la escuela, se van a encontrar en el mundo real, ¿no? Eso es una cosa, mi hijo tiene 16 años y eso es una de las cosas que digo, ata que me digas esto, que echa de menos que le pongan su nota con sus decimales de el esfuerzo que él ha hecho. Sí. No ha aprobado ya, no ha aprobado, no. Yo quiero que si he sacado un 8,5, un 8,6, o lo que sea, que me lo pongan. No entiendo porque, o sea, me gusta que me lo pongan así, ¿no? Eso es verdad que lo bien hecho que, ¿no? O sea, que... Pues es un ejemplo entre tantos, pero no un ejemplo banal, que digamos que comentamos, ¿no? Es decir, digamos, la nota, la calificación por lo que valga, que es el mensaje que necesita alguien para mejorar, para progresar, y las condiciones de las cuales depende pues el tener éxito digamos, en eso. Y así funciona el mundo. O sea, el mundo real, cuando salgas digamos, de la carpa de la educación familiar en casa y de la educación escolar de esta manera mal entendida, ¿no? El problema de la educación, tanto escolar, en primaria como secundaria, en institutos y también en la universidad, es que los alumnos o los estudiantes dejan de serlo, dejan de ser alumnos para aprender, estudiantes que tienen que estudiar, para ser clientes. Clientes como lo somos en un contexto de comercio, ¿no? Y la figura del cliente hoy día, cuando se aplica a contextos como el escolar, pues está pervirtiendo las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a un cliente? A un cliente lo caracterizan los atributos de siempre tener razón, saber lo que quiere, ser adulado y que esté satisfecho. Entonces, cuando conviertes la enseñanza a los estudiantes en clientes, algo se ha perdido del funcionamiento de la vida. Eso está muy bien para un centro comercial, donde tú tienes garantizado como cliente el que te van a adular, etcétera, etcétera, aunque el dependiente piense de que eres un petardo, ¿no? Pero tú tienes garantizado allí este tipo de paradigma. Y eso, esto a lo que nos acostumbra la figura del cliente, pues cuando se extiende a otros ámbitos, pues pervierte, por decirlo así, la funcionalidad que tiene en algún sitio, que es el del comercio, que te adulan, que a lo mejor ya que te tratan casi como una mascota, porque tú eres el comprador, ¿no? Y luego como comprador, como cliente, en un comercio, tú puedes hacer comentarios o poner calificaciones. Entonces, como cliente, tienes mucho poder. Y en los contextos escolares, si los niños hacen malos comentarios, hablan con los padres son sindicalistas de los hijos y entonces van a meterse con el profesor y el centro escolar, pues cuando los estudiantes universitarios pueden calificar a los profesores, pues los profesores ya están sometidos a un régimen que sería impropio de esa actividad, ¿no?
Y entonces yo creo que esto pervierte un poco relaciones que bueno, pues que debieran funcionar un poco de otra manera, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. A mí sí me gustaría preguntar sobre el concepto de narcisismo, ¿vale? Si sería posible aplicar el narcisismo no solo a individuos, sino también a grupos. Por ejemplo, aplicarlo a determinadas ideologías excluyentes. Si una ideología excluyente que no busca el diálogo, que no busca el encuentro con otras ideologías y que no establece con ellas diálogos racionales en búsqueda de consenso, de crear espacios de diálogo, etcétera. Este tipo de fenómenos como estas ideologías, que además ahora yo creo que están muy presentes con la polarización social en la que vivimos, tanto de un signo como de otro signo, vemos como que o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, este fenómeno que tiene un carácter más bien grupal, si podría considerarse también relacionado con el narcisismo, ¿no? Y entonces ya no sería tanto un fenómeno individual, que sin duda existe, sino que también se podría aplicar a estos fenómenos. Sí, efectivamente. Existe ya estudiado, ¿no? el llamado narcisismo colectivo, ¿no? El narcisismo que se debe a la pertenencia a un grupo un colectivo con el que tú te identificas, y que ese colectivo se concibe a sí mismo como teniendo una superioridad sobre los otros, ¿no? Siendo distinto y contra los otros, ¿no? Y efectivamente podemos hablar, y de hecho la literatura científica, los estudios ya hablan de un narcisismo pues colectivo, ¿no? Por pertenecer a un grupo, ¿no? Y que a su vez encubre o facilita el narcisismo individual. Ya no tienes tú que mostrarte narcisista de forma individual, sino que el pertenecer, digamos, a un grupo que se considera a lo mejor a sí mismo ya grandioso y valioso y superior a los demás, pues ya encubre tu propio narcisismo de una forma colectiva. Y el ejemplo que has puesto pues es uno que creo yo que hoy día habría que analizar también, digamos, por ese lado, ¿no? Esa polaridad que te diferencia de los otros y que te sitúa a ti como superior, y a su vez los otros lo mismo. Y entonces yo creo que es también un lado siniestro del alcance de este narcisismo en el que estamos, ¿no? De acuerdo. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues si os parece os lo dejamos aquí. Muchas gracias por su presencia y por supuesto muchas gracias a Marino. Sí,